Les doy la más cordial bienvenida a este canal de filosofía, teología y la visión franciscana del hombre y de la vida. Vamos a ver la espiritualidad sacerdotal en el Concilio Vaticano II. La espiritualidad o santidad sacerdotal queda descrita dentro del contexto de la santidad cristiana, lo que establece el Lumen Gentium, la Constitución Dogmática emanada del Concilio Vaticano II, en el capítulo 5, números 39 al 42. Todo miembro de la Iglesia, pueblo de Dios, forma parte de su sacramentalidad como transparencia e instrumento de Cristo. Esto en el contexto del Lumen Gentium, en los capítulos 1 al 2. Cada cristiano vive su espiritualidad según la propia vocación. Siempre se trata de la caridad a imitación de Cristo. En cuanto a los pastores y más concretamente a los presbíteros, la espiritualidad queda relacionada con los ministerios ejercidos con espíritu de servicio y en la línea de la caridad pastoral. Esta caridad se practica por el diario desempeño de su oficio, y esto precisamente lo establece el Lumen Gentium en el número 41. Como hicieron los santos sacerdotes del pasado, efectivamente, por medio de la vida y ministerio sacerdotal, se llega a una más alta santidad, alimentando y fomentando su acción en la abundancia de la contemplación. Se puede decir que el decreto Presbyterorum Ordinis, es decir, el orden de los presbíteros, describe la espiritualidad sacerdotal en el capítulo 3, titulado La vida de los presbíteros. En él se distinguen tres apartados. El primer apartado se titula Vocación de los presbíteros a la perfección, de los números 12 al 14, presentando unas líneas de fuerza que podrían concretarse en estas afirmaciones literales: instrumentos vivos de Cristo, sacerdote, en el número 12, consagrados y enviados, en el mismo número, dóciles al Espíritu Santo, de la misma manera, santidad ejercida sincera e incansablemente, sus ministerios en el Espíritu Santo, en el número 13 de Presbyterorum Ordinis, movidos por la caridad del buen pastor, ascesis propia del pastor de almas, unidad de vida, en el mismo ejercicio de la caridad pastoral, hallarán el vínculo de la perfección sacerdotal, hallarán la unidad de su propia vida en la unidad misma de la misión de la Iglesia. El segundo apartado, cuyo título es Peculiares exigencias espirituales en la vida del presbítero, trata de las virtudes concretas del buen pastor: humildad, obediencia, castidad y pobreza. Estos de los números 15 al 17. El tercer apartado, recursos para la vida de los presbíteros, presenta los medios de vida sacerdotal, empezando por la vida espiritual, en los números o de los números 18 al 21. En realidad, todo el decreto ofrece ya desde el principio una espiritualidad sacerdotal en relación a Cristo sacerdote y buen pastor. El sacerdote ministro participa de modo especial, en el ser, consagración y la misión de Cristo. Y esto en el capítulo 1 lo encontramos de este decreto Presbyterorum Ordinis, prolongando su acción profética, cultual y real en el capítulo 2. La función sacerdotal se ejerce en la comunión y misión de la Iglesia. En los primeros capítulos de Presbyterorum Ordinis, que subrayan el ser y el obrar del sacerdote, podemos encontrar unas líneas de espiritualidad en relación a la caridad del buen pastor y por tanto a los ministerios ejercidos en su nombre y en su espíritu, líneas de servicio en el número 1, armonía entre la consagración y misión, número 2, consagrarse totalmente a la obra apostólica, 3, virtudes humano-cristianas, espiritualidad y santidad en el ministerio de la palabra, en el número 4, de la Eucaristía y de los sacramentos, número 5, y en el servicio a la comunidad eclesial, número 6. Esta espiritualidad sacerdotal debe concretarse en una línea de comunión con el obispo, número 7, con los demás presbíteros en la fraternidad sacramental del presbiterio, número 8, y con los laicos, número 9. Es también una espiritualidad que se expresa en la dimensión misionera universal, números 10 al 11. Podemos resumir ya los contenidos de Presbyterorum Ordinis respecto a la espiritualidad sacerdotal. Primero,
Actitud de servicio. 1, 4 al 6. Capítulo 1, números 4 al 6. Consagración para la misión, capítulos 2 y 3. Comunión de iglesia, capítulos 7 al 9. Esperanza y gozo pascual, capítulo 10. Transparencia e instrumento vivo de Cristo sacerdote y buen pastor, número 12. Santidad en el ejercicio del ministerio y ascética propia del pastor de almas, números 13 al 14. Caridad pastoral concretizada en obediencia, castidad y pobreza, números 15 al 17 del primer capítulo. Uso de los medios comunes y específicos de santificación y apostolado, números 18 al 22. El servicio sacerdotal es para construir la comunidad en el amor, es servir a Cristo Maestro, sacerdote y Rey, obrando por su nombre como cabeza de la comunidad. No se buscan privilegios y ventajas humanas, sino el ser signo de la donación sacrificial o humillación, kenosis, abajamiento, de Cristo, Filipenses 2:7, conocer a las ovejas e involucrar al propio ser, amar como quien vino a ser, como quien no vino a ser servido, sino a servir. Y esto lo encontramos en el documento de Puebla, en el número 684, y sobre todo a tenor del Evangelio de Mateo del capítulo 20, versículos 25 al 28. La consagración sacerdotal es participación de la consagración de Cristo, es lo que nos dice el documento en el número 2, como pertenencia total a la admisión recibida del Padre. La misión se hace totalizante por la consagración. Son segregados para consagrarse totalmente a la obra para la que el Señor los llama. El sentido de comunión eclesial es parte esencial de la espiritualidad del sacerdote. El ministerio sacerdotal, por el hecho de ser ministerio de la iglesia misma, solo puede cumplirse en comunión jerárquica con todo el cuerpo. En el terreno práctico se traduce en unión afectiva y efectiva con el propio obispo, con los demás sacerdotes del presbiterio y con la comunidad eclesial a la cual sirve. La disponibilidad para la misión universal es una exigencia del don recibido en la ordenación como participación en la misión universal de Cristo. Es la solicitud por todas las iglesias, al estilo de Pablo, del que nos habla la segunda carta a los Corintios en el capítulo 11, versículo 28. Esta perspectiva universalista sana la vida y el ministerio sacerdotal, liberándolos de una problemática estéril y enfermiza. El tono de esperanza y de gozo pascual da a entender una sana antropología de sentirse amado por Cristo y capacitado para amarle y hacerle amar, hasta la caridad pastoral como máximo testimonio del amor. La alegría de pertenecer esponsalmente a Cristo es una nota característica de la evangelización como anuncio de la buena o gozosa nueva de la resurrección de Cristo. Este tono de gozo pascual es fuente de vocaciones sacerdotales. Ser transparencia e instrumento vivo de Cristo sacerdote corresponde a la razón de ser signo claro y portador de Cristo. La relación personal con Él se hace configuración, imitación y amistad profunda que transforma al apóstol en testigo. Nosotros somos testigos. Dice Hechos de los Apóstoles en el capítulo 2, versículo 32. La espiritualidad y santidad sacerdotal se realiza ejerciendo los ministerios en el Espíritu de Cristo. Esa es la ascesis peculiar de quien desempeña un oficio pastoral, ascesis propia del pastor de almas, salvada la distinción entre momentos de oración, acción, estudio, convivencia, descanso. Hay que mantener, e incluso deporte, hay que mantener la unidad de vida sin dicotomías. Y es lo que establece el documento de Presbyterorum Ordinis en el número 14. A Cristo se le encuentra en los diversos signos de iglesia y del hermano. La caridad pastoral se concreta en las virtudes y gestos de vida del buen pastor, obediencia, castidad, pobreza, quien es signo portador de la palabra, de la acción sacrificial y del pastoreo de Cristo.
lo es también de su modo de amar hasta dar la vida. Los medios comunes y específicos de vida y ministerio sacerdotal son necesarios para sintonizar con los sentimientos de Cristo, lo que dice la carta de Pablo a los Filipenses en el capítulo 2, versículo 5, y ser fiel a los carismas del Espíritu, por tanto, para conseguir sus fines pastorales de renovación interna de la Iglesia, de difusión del Evangelio por el mundo entero, así como de diálogo con el mundo actual. Este sacrosanto concilio exhorta vehementemente a todos los sacerdotes a que, empleando los medios recomendados por la Iglesia, se esfuercen por alcanzar una santidad cada vez mayor para convertirse día a día en más aptos instrumentos para el servicio de todo el pueblo de Dios. Popular, mejor dicho, Presbyterorum Ordinis, número 12. Estas líneas de espiritualidad se mueven según diversas dimensiones y perspectivas: trinitaria, por ejemplo, cristológica, neumatológica, eclesial, litúrgica, sociológica, de cercanía a la realidad, también antropológica. La santidad sacerdotal enraiza en la espiritualidad cristiana. Las virtudes humano-cristianas pasan a ser sacerdotales cuando se expresan en la caridad pastoral. De esta raíz humana, cristiana y sacerdotal brotan aplicaciones concretas señaladas por el concilio para la formación y vida sacerdotal. No podrían ser ministros de Cristo si no fueran testigos y dispensadores de una vida distinta de la terrena, ni podrían tampoco servir a los hombres si permanecieran ajenos a lograr este fin, las virtudes que con razón se estiman en el trato humano, como son la bondad de corazón, la sinceridad, la fortaleza de alma y la constancia, el continuo afán de justicia, la urbanidad y otras. La caridad pastoral se concreta en un servicio como el de Cristo, pasó haciendo el bien, Hechos de los Apóstoles 10:30. El sacerdote se hace transparencia de Cristo. Sean imitadores míos como yo lo soy de Cristo, dice Pablo en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 4, versículo 16. Los temas de Presbyterorum Ordinis, este decreto sobre formación sacerdotal, deben ampliarse con los contenidos de otros documentos conciliares. El decreto Christus Dominus, es decir, Cristo Señor, aporta la referencia al carisma episcopal, así como la vivencia del presbiterio como familia, en los capítulos 28 al 32. El decreto Optatam Totius presenta la espiritualidad en el contexto de una formación que debe ser eminentemente pastoral, litúrgica y cultural, en el número 4 y siguientes. Las constituciones conciliares Lumen Gentium, Dei Verbum, Sacrosanctum Concilium y Gaudium et Spes, en relación a Presbyterorum Ordinis, ofrecen unas dimensiones muy enriquecedoras. Para responder a una nueva época de gracia, la Iglesia, descrita por el Concilio Vaticano II, está empeñada en una profunda renovación espiritual que la haga más signo transparente y portador del Evangelio. Por esta renovación, la claridad de Cristo resplandece sobre la faz de la Iglesia, Lumen Gentium 1. Cada cristiano, según su propia vocación, forma parte responsable de esta Iglesia que es, según los 4 documentos o constituciones principales del Concilio, Lumen Gentium, luz de las gentes, Dei Verbum, palabra de Dios, Sacrosanctum Concilium, el sagrado concilio, que es la reforma sobre la liturgia, Gaudium et Spes, que es gozos y esperanzas, que es la constitución pastoral, signo transparente y portador de Cristo, Iglesia, sacramento, misterio, es la luz, me refiero a la Lumen Gentium, que habla de la naturaleza de la Iglesia. ¿Quién es la Iglesia? Iglesia, comunión o pueblo de hermanos y cuerpo de Cristo, Lumen Gentium 2. Iglesia, misión y peregrina en la historia como inicio del reino definitivo, sacramento universal de salvación, Lumen Gentium 7. Viene el 8, donde habla de la Santísima Virgen María como madre y hermana de la Iglesia. También nos habla de portadora del mensaje evangélico para el hombre concreto y para todos los pueblos, iglesias para todos los pueblos, iglesia de la palabra, Dei Verbum.
Luego, centrada en la muerte y resurrección de Cristo, iglesia que hace presente en la historia humana el misterio pascual, Sacrosanctum Concilium, sobre liturgia. Y Gaudium et Spes, insertada en las realidades humanas, iglesia en el mundo y en la iglesia y en la historia de hoy. Hacer realidad esta iglesia descrita por el Concilio Vaticano II es el fundamento y el comienzo de una gigantesca obra de evangelización, lo que decía el Papa Juan Pablo II en aquel discurso del 11 de octubre de 1985. Mis hermanos, hasta aquí esta breve disertación, exposición sobre la espiritualidad sacerdotal en el Concilio Vaticano II. Nos vemos en la siguiente sesión. In notitia veritatis proficere, pax et bonum.